Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar siendo parte de esta iniciativa con el Establecimiento Santa María y con la empresa Gentos. Bueno, en esta charla le vamos a hablar de un método, un sistema para manejar el pastoreo y aprovechar mejor el pasto. Y vamos a contar algunos resultados de un estudio de módulos experimentales en estanzuela. Así que, para empezar, ¿por qué aprovechar mejor el pasto? En el tambo, en Uruguay, los datos de producción competitiva de Conaprole nos muestran que cosechamos por pastoreo directo un poco menos de 4 toneladas y 5 toneladas si consideramos también las reservas de pastura. Y si tenemos en cuenta el potencial de crecimiento de las pasturas, también a partir de Conaprole nos muestran que el crecimiento acumulado promedio de 5 años está por encima de las 10 toneladas en todos los departamentos, con lo cual vemos muy claramente que tenemos un alto potencial, una brecha importante para aprovechar el pasto que está creciendo en nuestros predios. ¿Y por qué hacerlo? El primer motivo para hacerlo es una cuestión económica. También en el mismo programa de producción competitiva de Conaprole nos muestran que más de 700 tambos en el año, el costo del kilo consumido de pasto directo, por pastoreo directo, es 2 veces menor que el kilo de reserva de forraje y 5 veces menor que el kilo de concentrado, con lo cual cada kilo que podamos aprovechar de pasto va a ser también un ahorro en alimentación. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y ahí está el desafío. Nosotros manejar el pasto es fácil decirlo, pero es muy difícil lograr en un sistema biológico sincronizar el manejo, el aprovechamiento del pasto con el crecimiento del mismo. ¿Por qué? Lo primero es que es difícil sincronizarlo en el espacio. Es muy fácil hacer un ensayito en una parcela, pero poder sincronizar el aprovechamiento del pasto en todo un predio, cuando tenemos que eh, encajar o armar un circuito entre muchos potreros que coinciden con otro y que al terminar el último puede empezar por el primero, es un gran desafío y también en el tiempo, porque sincronizar el pastoreo cuando el pasto crece muy diferente a lo largo del año y cambia semana a semana también es difícil, y ni hablar si le ponemos a eso al requerimiento animal. Nosotros queremos que el pastoreo sea lo más optimizando el crecimiento del pasto lo mejor posible, pero a la vez tenemos que poder cubrir los requerimientos de un animal que tiene necesidades muy particulares a lo largo del año, tanto sea para leche como para carne también. Entonces, vemos que la única forma de lograr esto de manera estable en el tiempo y que funcione es a través de un sistema. Si el pastoreo lo podemos meter dentro de un sistema, podemos mantener en el tiempo los resultados y un equilibrio. Un sistema tiene que responder a 3 cosas en la teoría, que es, tiene que tener límites claros, tiene que tener entradas y salidas definidas también y que se retroalimenten. Y el tercer punto es que tiene que lograr un equilibrio, un equilibrio o un balance dinámico en el tiempo. Entonces, esto es lo que buscamos con el sistema de pastoreo que definimos y que estamos evaluando. Este sistema se basa en un principio, el principio de manejo por stock, que está utilizado en diferentes lugares del mundo, y acá vamos a hacer una analogía que es la analogía del tanque de agua. Entonces, ¿qué es el stock? Es ni más ni menos, es bien sencillo. El stock es el promedio de disponibilidad de todos los potreros de mi superficie efectiva de pastoreo o mi plataforma de pastoreo. Entonces, en esta gráfica tenemos cada una de las barras es un potrero con su disponibilidad. Entonces, si nosotros miramos a la izquierda, vamos a tener el potrero más próximo con más disponibilidad. En este caso tiene el nombre el P4, que tiene cerca de 1400 kilos, y el potrero de la más hacia la derecha es el potrero que más recientemente pastoreado, que sería el remanente, ¿no? Entonces, el promedio ponderado por superficie de cada uno de todos esos potreros es lo que llamamos el stock. Y el stock es simplemente un indicador que nosotros usamos
para poder ver en qué nivel de control estamos. Entonces, en este caso nosotros definimos, esta es una situación ideal, la que ponemos acá, y definimos un objetivo de stock de 1000 kilos. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque nosotros habremos definido en este caso, y es el ejemplo también sirve para Santa María, que es el productor que vamos a ver hoy, que definimos que nuestro objetivo de entrada está cerca de los 1400 kilos, que eso lo podemos haber definido a través de el óptimo fisiológico de la planta para entrar, puede ser 3 hojas, puede ser 9 nudos, puede ser... Esto no está escrito en piedra para todos los sistemas igual, pero en ese sistema definimos que es 1400 kilos y que nuestro objetivo remanente es de 600 kilos. Después vamos a ver los detalles. Entonces, nosotros, si tenemos ese objetivo de salida y ese objetivo de entrada, y queremos una línea, una escalera lo más recta posible entre ellos, nuestro objetivo de stock va a estar en 1000 kilos. Entonces, para ir a la analogía esta del tanque de agua, esos 1000 kilos son el nivel del tanque que nosotros queremos mantener para estar en control en el sistema y que produzca lo más posible con el menor desperdicio posible. Entonces, ¿cómo es esto? Y ahí es lo del balance. Este principio del tanque de agua es un tanque que queremos mantener siempre a ese nivel, ¿no? Pero ese tanque va a tener entradas porque todos los días está creciendo el pasto. Entonces, esa superficie, esa plataforma de pastoreo, va a estar agregando kilos todos los días. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la tasa de crecimiento. O sea que si nosotros, por ejemplo, está creciendo 32 kilos de materia seca por hectárea por día, se van sumando a ese tanque 32 kilos de materia seca por hectárea por día. Entonces, si nosotros lo dejamos, eso lo va a llenar, pero para mantener ese equilibrio vamos a estar también sacando a la misma tasa. O sea, la tasa de consumo por hectárea por día necesitamos que sea de exactamente la misma cantidad para que el sistema se mantenga en equilibrio. Hasta ahí es fácil desde la teoría, pero en la práctica esto no es estable. Entonces, ¿qué puede pasar? Nosotros estamos teniendo una tasa de consumo de 32 kilos y el crecimiento es de 32, pero la tasa de crecimiento, por ejemplo, puede reducirse y pues empieza a bajar y en lugar de 32 empieza a crecer 10 kilos de materia seca por día. Esto es un ejemplo un poco extremo, pero ¿qué pasa entonces? Si yo está creciendo a 10 kilos y yo me estoy llevando a 32, nuestro nivel empieza a bajar. Y cuando baja, empieza a afectarse el crecimiento, empiezo a llegar a los potreros con cada vez menos disponibilidad, con cada vez menos hojas, se empieza a afectar ese crecimiento, esa disponibilidad y por lo tanto también empiezo a tener cada vez menos capacidad de consumo y entramos en una espiral negativa. En el otro extremo, pasar que yo estoy consumiendo 32 kilos de materia seca, pero en lugar de crecer 30 crecen más, crecen por ejemplo 50 kilos o más, que esto es una situación, por ejemplo, de primavera. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Va a entrar más de lo que me llevo, por lo tanto, va a aumentar el nivel de ese tanque, va a exceder la capacidad de consumo que yo estoy teniendo y generar desperdicios, pérdida de calidad y descontrol o pérdida de control en el sistema. Entonces, ¿cómo esto en la práctica? Bueno, ese mismo principio lo llevamos a un sistema que implementamos durante 3 años en la estanzuela. Este sistema le llamamos las 3 R, ¿por qué? Porque comprende los tres pasos esenciales del sistema de manejo. El primero es, la R es de hacer la recorrida semanal, entonces te toman datos de disponibilidad y fenología. El segundo paso es la rotación de pastoreo que se ajusta a partir de esos datos de la recorrida. Y el tercer paso es lo que se hace de forma diaria, que es el control o el chequeo de remanentes. Entonces vamos a ver en detalle cada uno de ellos. La recorrida semanal es el paso esencial, de ahí parte todo el sistema. Y es simplemente recorrer la superficie efectiva o la plataforma de pastoreo, que son todos los potreros que están en crecimiento en mi campo. Es un puntos operativos importantes que sea siempre un día horario fijo para que todos sepamos cuándo se hace y cuándo se decide el pastoreo y registrar dos cosas esenciales: cuántos kilos hay en cada potrero y el estado fenológico, o sea, cuántas hojas o cuántos nudos.
el método no importa demasiado. O sea, en estanzuela usamos este sensor lumínico que estamos calibrando. En Santa María se usó el plato. En muchos predios se usan estimaciones visuales, cortes y otros. Lo importante es la consistencia de hacerlo siempre en un día fijo y de hacerlo durante todo el año. Entonces, a partir de esto, pasamos al otro paso, que es la rotación de pastoreo. O sea, ¿cómo se hace esto? O sea, se calcula el crecimiento a partir de esta recorrida, comparándolo con la recorrida anterior, que vamos a ver los detalles. Se mira cómo viene el stock promedio de los potreros y a partir de eso se define cuánto comer por día. Entonces tenemos que irnos con dos números centrales, que es cuánto pasto por vaca vamos a dar y qué tamaño va a tener las parcelas. ¿Cómo llegamos a esa cuenta? Al pasto por vaca vamos a llegar de esta manera. Tenemos la plataforma de pastoreo, que son todos nuestros potreros, y sabemos cuánto crecen por día. Entonces, en definitiva, vamos a tener la cantidad de pasto que tenemos que dar, es el crecimiento a consumir por día. Esto, para verlo de forma gráfica, un encargado operativo se dio cuenta de que para él eso era como un camión de pasto que todos los días estaba entrando al tambo y que había que consumirlo. Bueno, ese camión de pasto, le quieren llamar así, lo vimos por el número de vacas y nos va a dar la cantidad de pasto por vaca que podemos asignar. Pero esto no es estable, ya decimos, por eso puede cambiar en el año. Y si yo veo que mi stock venía bajando, voy a tener que reducir un poco ese consumo de pasto para poder recuperar esto. O al revés, si el stock se me está yendo, los potreros están todos pasados, quizás voy a tener que ajustar ese consumo y aumentarlo para ganar control. Entonces, teniendo en cuenta eso, el pasto por vaca se calcula así. Si queremos llegar a qué tamaño va a tener la parcela, bueno, a partir de la misma cuenta de ese camión de pasto, yo, o sea, crecimiento consumir por día, lo divido por la disponibilidad que tienen los potreros que yo veo que están para entrar, por ejemplo, 1000 kilos por hectárea, lo que me puedo llevar en cada potrero, para hacer unos redondos. Entonces en este caso 3200 kilos de camión de pastoreo, dividido 1000 kilos en los próximos potreros, voy a tener que pastorear todos los días 3,2 hectáreas. Esto puede ser en uno o en dos turnos. Y bueno, la tercera R es la que hacemos, la del chequeo diario, que es controlar los remanentes. Esto, digamos, no es ni más ni menos que tratar de que los potreros estén bien pastoreados. Pero esto, lo que tratamos de acá es de darle objetividad. El bien pastoreado para nosotros, ¿qué es? Principalmente es las dos cosas de arriba. Es que donde comió la vaca, o sea, donde estuvo cortando la vaca con los dientes, haya entre 4 y 5 centímetros del suelo. Esto en el campo el indicador es más o menos el segundo nudillo, si ponemos los dedos como está en la foto. Y el otro es que haya una superficie rechazada por las vacas, generalmente es bosteo del pastoreo anterior, que ocupe entre un 15 y un 20% de matas, ni mucho más ni mucho menos. Y otros dos puntos que tenemos en cuenta es que tratamos que las vacas no tengan acceso a áreas de la franja que fueron pastoreadas, o sea, más de 2 días antes. O sea, si nosotros tenemos una franja que estamos abriendo hoy, bueno, no tienen que tener acceso a la franja que tuvieron abierta hace 2 días. ¿Por qué? Porque la vaca va a ir a pellizcarse, digamos, entre comillas, ese rebrote como el que ven ahí, que es un rebrote muy tierno, que la planta está generándolo a partir de sus reservas, que le costó caro y que además puede también tener problemas nutricionales. Y el otro punto es que a veces para controlar remanentes necesitamos, cuando se nos fue de control, en lugar de perder el control y que todo el año esté perdido, a veces necesitamos reganar el control a través de un corte prepastoreo o sino que otra postpastoreo. Bueno, esto importante es que los remanentes son no negociables, decimos nosotros, ¿no? O sea, independientemente de si estamos en una situación, por ejemplo, de una alfalfa un poco pasada, como en este caso, el remanente no se negocia y ese objetivo de remanente se debe mantener. Entonces, brevemente les vamos a contar qué pasó en Estanzuela en los últimos 3 años en un estudio que llamamos el Proyecto 10.000, que es un estudio
se llama 10.000 porque tiene un objetivo de 10 toneladas de forraje cosechado y 1.000 kilos de sólido por hectárea, con 4 estrategias diferentes. Estas estrategias fueron, bueno, 4 sistemas en definitiva que tenían diferentes estrategias de alimentación. Dos de ellos, perdón, con la estrategia manda dieta, en el cual se le ponía un límite al número de pastoreos diarios, que tenía máximo un pastoreo diario, y los sistemas manda pasto tenían un máximo de 2 pastoreos diarios durante el año, y 2 de los sistemas tienen vaca grande y 2 de los sistemas vaca chica. Entonces, en definitiva, vamos a los 4 sistemas le aplicamos el mismo sistema de manejo del pastoreo con las 3R y vamos a ver cuáles fueron los resultados. A grandes rasgos, pero en forma descriptiva, para darse una foto de cómo funciona el sistema, los 2 sistemas, manda dieta, vaca grande o vaca chica, las vacas estuvieron cerca de un 40% del tiempo en pastoreo, mientras que los otros 2 sistemas manda pasto estuvieron un 70% del tiempo en pastoreo promedio año. Entonces, empezando por el final, estos son los números de seguimiento que se hicieron, seguimientos diarios de producción y cosecha de pasto, pero que pasen una referencia. En el primer año todos los sistemas cosecharon entre 8 y 10 toneladas de pasto por pastoreo directo y reserva, y en el último año, el segundo año, todos cosecharon por arriba de 10 toneladas de pasto. Respecto de lo producido, que es lo que se midió como crecimiento, en los 2 años estuvieron entre 12 y 13 toneladas de crecimiento. Estas son pasturas, perdón, no declaré, de festuca y de alfalfa de dactiles, un 50 y 50 de la superficie de praderas ocupada por cada uno. Entonces, ¿cómo se logró esto? Lo interesante es que la tasa de crecimiento fue bien variable en el año y fue bien distinta entre los 2 años. En un año tuvimos un otoño-invierno con muy bajo crecimiento, por debajo de 20 kilos, y una buena primavera con arriba de 50 kilos, y el verano fue diferente entre los dos, pero interesantemente los 2 veranos tuvimos momentos con crecimientos arriba de 40 kilos y también crecimientos más bajos de 30 kilos. O sea, un crecimiento muy variable al que teníamos que adecuarnos para poder lograr una buena cosecha. Entonces, ¿qué le pasaba a las vacas? Las vacas tuvieron que adecuar su dieta, si bien el objetivo de consumo que fue medido debería ser bastante estable en el año. El pasto era el componente que se iba ajustando al compás, digamos, al ritmo del crecimiento. Este es el ejemplo de uno solo de los 4 sistemas, donde se ve, por ejemplo, cómo mostramos los números ahí de kilos de pasto por vaca por día, como tuvieron que ser tan bajos como menos de 4 kilos por vaca en el invierno, y llegaron arriba de 12 kilos de materia seca por vaca por día en los meses de primavera. Para que tengan una idea, esto es un consumo muy alto teniendo en cuenta que este era un sistema con un promedio de 2 vacas por hectárea por año de carga. ¿Qué pasó con el stock, que es nuestro indicador de manejo? Bueno, en definitiva pudimos lograr ese objetivo promedio de cerca de 1.000 kilos de stock, pero bueno, no fue perfecto de libro, y como pueden ver, hubo momentos del año donde el stock promedio estuvo bastante por encima de esos 1.000 kilos, y esto sucedió para todos los sistemas, y momentos del año, en inviernos muy duros que tuvimos, donde fue difícil sostener los 1.000 kilos de crecimiento de stock. Estos son cuestiones que incluso forman parte de nuestro interés de estudio ahora, pero en definitiva nos sirvió de referencia para mantener el control del sistema durante el año. En términos de cada franja de pastoreo, cada situación de pastoreo que también medimos, estos son los valores, no es necesario mirar cada uno puntualmente, pero lo interesante es que en todos estuvimos cerca de los 1.500 kilos de entrada y cerca de los 500 a 600 kilos de salida, siempre contando o midiendo desde los 5 centímetros. Entonces, como gran, breve y rápido resumen, lo que queríamos dejar de esta charla es, primero, entender que para cosechar más pasto no hace falta
no es suficiente con simplemente ajustar un poco el manejo que yo hago, sino hay que implementar un sistema, hay que dar un cambio importante en la forma en que manejamos pastos, si no, no vamos a poder ver los resultados. No le podemos escapar al monitorear, calcular, decidir a partir de eso y volver a monitorear. Y bueno, un poco la prueba del proyecto de SMIL, que 4 sistemas con planteos muy diferentes logran iguales resultados de crecimiento y cosecha de pasto cuando el manejo del pastoreo se basa en un sistema con reglas claras. Así que simplemente agradecerles el tiempo y bueno, en particular agradecer ahora lo que va a venir después, que es a la gente del establecimiento Santa María que se acercó genuinamente a abrir las puertas para probar este sistema en su tambo, y a la gente de la empresa Gentos que puso su tiempo para implementar estas mediciones quincenales en ese caso, y bueno, vamos a ver ahora los resultados de esa experiencia.